Vamos a iniciar la grabación de la clase. Bueno chicos, buenas tardes con todos de nuevo. El día de hoy, pues continuando con el seguimiento del sílabo, vamos a ver lo que son órganos de representación especializada en materia de prevención. De acuerdo a lo que tenemos prácticamente programado, alineado con el sílabo, ¿alguien de ustedes, bueno, me imagino que han investigado lo que significa órganos de representación especializada en materia de prevención? ¿Quién me puede decir qué entiende por órganos de representación especializada en materia de prevención? Vamos chicos, ¿alguno de Buenas ustedes tardes. los escucha? Estos Hola, vendrían perfecto. siendo los delegados de la prevención y el comité de seguridad. Ya. Bueno, es algo relacionado, ¿no? Es una idea suya personal. ¿Quién más puede hacer alguna aportación? El IES y el Ministerio de Trabajo no pueden ser un organismo de materiales de prevención. El IES, del Ministerio de Y el Trabajo. Ministerio de Trabajo. Sí, forman parte de lo mismo. Bueno, vamos avanzando en materia y podemos decir que los órganos de representación especializada, como ustedes saben, como el mismo nombre lo está indicando, sí, prácticamente son aquellos representantes de los trabajadores, ¿no? Aquellos que van a estar al frente como representación de la seguridad y salud de un trabajador. Es decir, pues que podemos encontrar en diferentes ámbitos y ya vimos en la clase anterior, pues vimos cómo estaban organizadas las instituciones, las empresas, tanto públicas como privadas. Entonces ahora nos toca ver quiénes prácticamente están protegiendo o representando a estos trabajadores. Entonces, de acuerdo a este tema que vamos a discernir hoy día, pues vamos a ver pues que los órganos de representación especializada están justamente, son aquellos representantes de los trabajadores, ¿no? Ustedes tienen que haber escuchado bueno, los sindicatos que todavía están dentro de las empresas, que se forman unilateralmente a todo lo que es la representación de los trabajadores en cuanto a sus deberes y derechos, sí, porque encontramos pues que en algunos casos también se pueden dar situaciones donde el trabajador sea prácticamente pasado por encima, en estos casos por el empleador. Sí, se han visto algunos casos, ¿no? Entonces, hay una parte de organización que prácticamente en la actualidad, pues toda institución privada, pública, y así sea hasta de más de 6 trabajadores, pues tienen prácticamente a su representante, ¿no? Ese representante que es elegido entre todos los trabajadores, ese representante que es elegido de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al desempeño, de acuerdo al conocimiento que tenga en todo lo que es normativas y políticas internas dentro de la empresa y también fuera de la misma. Entonces, es un representante prácticamente que reúne todas esas cualidades, características y condiciones que debe tener un líder en este caso, ¿no? Considerado también como un líder, donde viene a defender los deberes y derechos del trabajador. Entonces, vamos a ver la diapositiva para ir verificando lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, aquí tenemos los órganos de representación especializada en materia de prevención. Como les decía, son prácticamente los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, salvo que se acuerde otro tipo de elección. Su número dependerá del número de trabajadores. Es decir que, bueno, esta designación se la hace, como yo les anticipé, pues debe reunir muchas condiciones, muchas características este representante de los trabajadores, ¿no? O en su defecto, en alguna de las empresas, bueno, este tipo de situaciones pasa por alto y el empleador o ya los sindicatos que están formados los eligen de acuerdo a muchas capacidades que él pudo haber demostrado que puede demostrar, ¿no? Sin estar haciendo designaciones así como por ejemplo organizaciones que pueden organizar algún evento de elección. Sí, lo pueden hacer solamente a dedo, pero siempre y cuando pues este representante vaya a prácticamente a defender los derechos del trabajador, porque, bueno, podría darse el caso que pueda ser designado en cuanto el empleador así lo pueda también especificar, porque no es necesario que se formen dentro de la empresa cuando ya esté formado algún comité, ¿no? Entonces, ahí más que todo se puede dar en la parte pública, ¿no? En el sector público siempre hay ese tipo de designaciones pues que vienen ya al azar cuando en algunos de los casos puede haber intereses creados, pero bueno. Los trabajadores tienen derecho a participar y ser consultados en materias de prevención de riesgos laborales y el empresario deberá consultar a los trabajadores las siguientes decisiones. Es decir, bueno, en la clase anterior habíamos visto en este caso, obligaciones, sí, y deberes del empleador, donde el empleador pues hacía uso de que tiene que él comunicar a los trabajadores a su debido tiempo de todo el mecanismo de acción que se iba a dar, de todo algún plan de prevención o si existía algún programa ya destinado como para los trabajadores. Entonces el empleador tiene ese derecho de hacerle conocer a sus trabajadores, ¿no? Entonces en este tipo de decisiones podríamos tener como la siguiente: la planificación y la organización del trabajo en empresa, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud del trabajador. Toda empresa sabemos pues que debe tener una planificación, una organización, y todo esto pues se debe hacer conocer al trabajador, ¿no? Porque se puede dar el caso que, y se ha dado el caso, que hay trabajadores que llegan a laborar a una empresa, pues, y solamente lo que hacen es, van destinados solamente a cumplir con la función que se les otorga, pero no están conociendo de cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan los mismos. Entonces, eso se dan cuenta ya cuando hay se ha suscitado algún riesgo, se ha suscitado algún accidente o algún altercado con algún miembro de ahí mismo del trabajo. Entonces, estas situaciones pues deberían darse debería hacerse como una socialización cuando el trabajador ingresa, ¿no? Es un poquito complicado porque, bueno, ustedes se darán cuenta que a veces en empresa pues pueden ingresar 1, 2 a 3 trabajadores, pueden ser a la semana, pueden ser diario, entonces es complicado estar socializando cada trabajador lo mismo, ¿no? Pero debería haber un direccionamiento, sí, un direccionamiento de tal manera que estos trabajadores ya vayan sabiendo qué tipo de deberes y derechos o las normas o políticas internas que se manejan dentro de la empresa y ya vaya conociendo qué es a qué se va a tener, ¿no? No sé si aquí está, yo creo Steven trabaja en una empresa, está Marco que trabaja en una empresa, no sé qué pueden aportar a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Porque
Sabemos que toda empresa tiene su planificación, tiene su organización y tiene prácticamente la selección de aquellas personas que son designadas como jefe de área y que ellos son los que tienen que tener bajo su responsabilidad el mando de todas las actividades que se desarrollan dentro de la misma. Entonces, pero para esto pues habría una logística o una política dentro de la empresa de hacer conocer a un trabajador nuevo. ¿Qué hacen? Desde el punto de vista de ustedes. Le pregunto, o puede ser que haya algún otro compañero aquí que trabaje en una empresa o que haya tenido la experiencia. ¿Qué hacen cuando ingresa un trabajador a la empresa por primera vez? ¿Se les hace la socialización o simplemente llegan y se les dice, mira la función tuya? Un ejemplo, la función tuya es como chofer y tienes que dedicarte a hacer esto, de ahí para allá el trabajador hace lo que le delegan, pero en cambio, de acuerdo a estos órganos de representación especializada que prácticamente están decidiendo lo que es la función de un empleador y hasta dónde llega y cuál es también la función, en este caso, del representante de los trabajadores y hasta dónde llega y cuál es también la asimilación en cuanto a lo que el trabajador puede en ese momento ser socializado en cuanto a las normativas y políticas que se manejan internas dentro de la empresa. Los escucho, no sé si aparte de los dos que nombré, hay algún otro compañero que tenga o haya tenido una experiencia afines. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. Sí, Marcos. Ya, con respecto al ingreso del personal, ¿no? Al nuevo colaborador que ingresa a las instalaciones, se le da todas las inducciones, capacitaciones, se le da a conocer todos los procedimientos referentes a su trabajo y aparte de los que se realizan en materia de seguridad. Se le da a conocer también las políticas, procedimientos, se le entrega reglamentos, tanto reglamento de higiene y salud, como también el reglamento interno de la empresa. Pregunto, Marco, eso lo hacen a través de una charla que, bueno, yo creo que no va a durar más allá de una hora o lo van haciendo progresivamente. No, eso sí, se lo hace, por decirle, las diferentes áreas involucradas. En este caso, temas de seguridad lo maneja el área de seguridad, lo que son los protocolos de seguridad, el reglamento, los riesgos de las actividades que van a realizar. Recursos humanos les da también su inducción, ¿no? Les entrega el reglamento interno de trabajo, control de calidad, como somos una empresa que procesa alimentos, ¿no es cierto? En este caso atún, también le dan su inducción de las buenas prácticas de manufactura. Antes de todo proceso, antes de que ingrese a trabajar, al trabajador se le hace un recorrido general por las instalaciones, para que conozca todas las instalaciones, se les hace conocer el lugar donde van a trabajar, se le va indicando también las normas de seguridad, en este caso hay salidas de emergencia, los pasos peatonales, todo se le va indicando en el recorrido, se los hace conocer las instalaciones. Pregunto, el trabajador cuando ingresa, porque sabemos que, bueno, eventualmente hay trabajadores que te pueden ingresar un día diferente al otro, o en su defecto tienen algún día como para hacer ingreso de cierta cantidad de trabajadores. Cuando se lo hace individualmente, el trabajador, la persona en este caso que hace la inducción, ¿tiene el tiempo suficiente o predispone el tiempo como para hacer todo este tipo de inducción? Porque se supone que eso es algún tiempito, ¿no? Por cada uno de ellos que debe dedicar. Correcto, correcto. Justamente, pues hay los procedimientos. Cada el departamento, en este caso la selección de personal, tiene su protocolo, el cual todo empleado lo debe cumplir. Tiene que tener el tiempo necesario, y más aún si va a áreas críticas, ¿no? Porque tiene que hacerse los chequeos preocupacionales antes de eso. Perfecto.
En respecto a los órganos de representación especializada, pues dentro de la institución acá hay dos, en este caso sería el Comité de Relaciones Laborales, ¿no? Y el otro que es el Comité de Seguridad, ¿no es cierto?, de Seguridad y Salud Ocupacional. Serían dos órganos de representación en este caso. Uno, el cual, mejor dicho, todos dos se reúnen mensualmente, ¿no? En este caso, el Comité de Relaciones Laborales son seleccionados de las diferentes áreas, representantes de todas las áreas, y ahí se les da a conocer, en este caso, cómo va la producción, los cambios que se están realizando en las instalaciones, cómo va el avance, en este caso, del chequeo o de la vigilancia a la salud. Todo eso se les hace conocer en ese comité de relaciones laborales y ellos son los que se encargan de transmitirles a sus otros compañeros. Ellos son la voz, en este caso, de representantes de la El harían trabajador. del trabajador, ajá. Se encargan de repartir la información a todos. Bueno, cada empresa maneja su política interna, pero está aprobado que, estandarizado prácticamente que las reuniones se las pueden hacer trimestralmente, pero bueno, eso ya depende de las políticas internas y normativas que se manejen dentro de la empresa. Perfecto, sí. Sí, solo algo que quería contar nada más, en este caso, el Comité de Relaciones Laborales, ¿no? Porque ya ahorita ya los Sindicatos sindicatos, ¿no es cierto?, ya no están abolidos, están abolidos. están abolidos, entonces ellos Sí, entrarían a cumplir más o menos perfecto, esa función. sí. Ujú. Están abolidos, claro, ya en el gobierno anterior pues abolió todo esto de los sindicatos porque prácticamente habían muchos cambios a nivel de reglamentarios que, bueno, hacían uso incluso de un poder exhaustivo que ellos también querían prácticamente ordenar dentro de las instituciones y no era. Pero bueno, ahora se lo maneja, creo que ya en una relación coordinada con el empleador Ujú. y funciona de mejor manera, ¿no? Es beneficio para todos. Correcto. En el área de seguridad? Eh, con respecto al Comité también de Seguridad de Salud, también se reúne mensualmente, igual ahí los miembros de este comité, pues, como dicen una parte, no son seleccionados a sí mismos por el trabajador, ¿no? Y también participan representantes puestos por el ¿Cada qué empleador, ¿no? tiempo, un ejemplo, cada qué tiempo se lo hace ahí en la empresa ese tipo de designación? Anualmente, Anualmente. claro, anualmente. Anualmente se realiza la elección del comité. ¿Puede ser ratificado el mismo Cl- representante de los trabajadores o no? ¿O cada qué tiempo puede ratificarse? De pronto va a decir No solamente dos puede, años, 3 años. no, claro, puede ser ratificado, pero lo importante es de que haya la rotación. ¿Para qué? Para que todo el personal se involucre, ¿no? Todos Correcto. conozcan. Ese es el propósito. Claro, ese es el propósito. Asimismo, pues, todo el personal hace las inspecciones también de las instalaciones para saber en qué condiciones están y poder hacer alguna corrección. Claro, Mm. la importancia del manejo de estos comités es que el trabajador se adentre un poco más a las actividades dentro de la empresa, pues y a los pormenores también de la misma, ¿no? No así, por eso me llamaba mucho la atención y quería que ustedes que tienen ya este tipo de trabajo dentro de una empresa por años, quería saber cómo era el mecanismo, cómo manejaban el ingreso de aquellos trabajadores que llegaban por primera vez o en su defecto hacían una recopilación de, qué sé yo, al mes, vamos a decir, ingresaron 10 y a esos 10 se les hacía una inducción aparte. Entonces, como me dices que es individual, pues bueno, ya son políticas internas que maneja la empresa y así está prácticamente delegado a cada uno de los jefes de área que deben hacer su respectiva inducción, ¿no? Ya es una función que ellos deben desempeñar cuando se ingresa un trabajador. Ok. ¿Algo más quieres aportar, Marcos? Algo más era, pero se me fue el hilo.
Ya, tranquilo. ¿Alguien más quería hacer alguna intervención? Gracias, Marco. Bueno, buenas tardes, Magister, y buenas tardes, compañeros. Sí, bien. En mi caso, yo que laboro en el sector público, en el lugar donde yo laboro es una dirección distrital, una sede distrital y en la cual hay puras oficinas administrativas, o sea, casi nada es operativo, ¿ya? Y aquí cuando llega nuevo personal, lo que se le realiza más bien es una inducción de cada proceso. Lo que, por ejemplo, talento humano es el primero en realizar la inducción, da a conocer las políticas y las normas a seguir. Y de allí luego siguen los otros procesos en los cuales dan a conocer cuál es la función de cada proceso. O sea, más bien el personal nuevo que va llegando conoce de todo un poco de lo que se maneja aquí en la sede distrital. Y por último, se le toma una evaluación. Y esa evaluación es realizada por talento humano. Esa es la última fase. Y ahí ya te designan al área donde tú vas a ir y ya, y eso ahí es todo. Prácticamente de lo que es seguridad no te dan a conocer mucho. Ya, correcto. En todo caso, pues hay ciertas situaciones que se manejan dentro de la empresa y cuando hay una organización de más de 6 trabajadores, en este caso sí debería haber alguna protección de seguridad y salud en todos los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, desde el conocimiento de ustedes y desde el análisis que se hace en la aparición de todos estos riesgos, sabemos que la parte administrativa no está exenta de lo mismo. Entonces sí debería existir alguna inducción si de pronto hay más allá de 6 trabajadores en las cuales pues se debería realizar qué sé yo, un plan de protección para aquellos trabajadores pues que realizan esta parte administrativa y que por ende tienen algunos riesgos, ¿no? Si vamos a citar riesgos, pues primero de los riesgos que podemos encontrar es el ergonómico. Ahí puede existir algún riesgo de pronto, si es por administrativo, habría que ver la ubicación de los equipos, de las máquinas, y podría existir algún riesgo eléctrico. Si hay poca o demasiada iluminación, también podríamos hablar de algún riesgo físico. Si hay demasiado ruido, también podríamos hablar de los mismos. O si hay alguna sobrecarga, en este caso de trabajo, podríamos hablar de algún riesgo psicosocial. Entonces, hay ese tipo de situaciones que se pueden presentar y que en realidad sí es necesario un plan de seguridad y salud para todos los trabajadores, así sea que estén en la parte administrativa y que no se desempeñe actividades que demanden un riesgo mucho mayor. Entonces, es una observación nomás, no sé si lo plan, porque según lo que me dice Steven, no hay un área de prevención que haga este tipo de acciones dentro o en su defecto ustedes dependen de una institución matriz en la cual pues de pronto si tengan algún área de seguridad y que les pueda realizar inducciones periódicamente y que así lo hagan, no sé, pero si como ya tienes muchos años, ya yo creo que no lo han hecho, no sé. Es una pregunta nomás, una interrogante más que una pregunta, Steven. O sea, existe el área de gestión de riesgo, pero el personal que está en esa área, bueno, mejor dicho, el profesional, porque solamente es uno, un ingeniero que está allí, él más bien lo que hace es la identificación de los riesgos, pero hacia las unidades operativas de salud, no tanto aquí en la sede distrital. Bueno, igual podrías establecer alguna acción usted como futuro profesional en el área de seguridad y que pueda tener eh, algún, qué sé yo, llamado
de alerta de parte suya en que en realidad pues sí existe riesgo a pesar de tener el trabajo en la parte administrativa donde no se influya mucho sacrificio o mucho esfuerzo. Bueno, es el punto de vista, ¿no? Relacionado, porque si tú lo analizas de esa manera, te vas a encontrar que de pronto sí se están apareciendo riesgos, porque sabemos que a veces hay riesgos que son a largo plazo, y bueno, quizás algunos lo estén padeciendo, pero no tienen signos ni síntomas, pero a la larga sí lo pueden estar ya, pueden estar haciendo su aparición lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ya eso ya es parte de algún plan que tenga la misma empresa o en su defecto puedes hacer uso de tus conocimientos como para que puedas implantar algún proyecto que les sea interesante para la empresa donde tú trabajas. Bueno, dejémoslos ahí. Bueno, continuamos con las decisiones, en este caso del empresario, para los derechos del trabajador. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades. El empleador tiene todo este tipo de decisión, ¿no? El empleador prácticamente es el que va a designar aquellos trabajadores que van a estar a cargo de esa protección y seguridad de la salud del trabajador. Sí. Entonces, bueno, ustedes llegan a una empresa y resulta que ya está el jefe de seguridad, ya se encuentra ahí un médico ocupacional, se encuentra una enfermera, pero todos ellos fueron designados en su tiempo por el empleador, fueron contratados por él, ¿no? Él observó de acuerdo al currículo de pronto que le hicieron llegar, pues entre 5 carpetas, eligió la que él más le convenga, de acuerdo a las necesidades requeridas en la empresa, y así lo hizo. Entonces, él tiene ese tipo de decisión, ¿no? También la designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencias. En toda empresa o institución, pues, existen brigadas. Tenemos las brigadas de emergencia, que son de primeros auxilios, tenemos las brigadas de incendios, sí, tenemos las brigadas también de seguridad. No sé si hay algunas otras brigadas que ustedes, como trabajan en empresa, de pronto se puedan citar. ¿Qué tipo más de brigadas pueden haber? Marcos, Steven. Bueno, acá en Guayaquil, más que todo, que es la planta principal, allá tienen una brigada que es de desastres naturales, ¿no? Por lo que esa parte donde está se inunda. Entonces, ellos, es vulnerable y ellos tienen conformada una brigada de desastres naturales. También tenemos la brigada de materiales peligrosos y las tres que son las principales: incendios, primeros auxilios, evacuación y rescate. Correcto. Sí, son brigadas que prácticamente se forman de acuerdo a las actividades que se desarrollan dentro de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el empleador está encargado de la designación de la misma. También el empleador, pues, está encargado de los procedimientos de información y documentación. Por él va a pasar toda la información que se suscite dentro y fuera de la empresa, ¿no? Porque sabemos que hay empresas que exportan. Entonces, el empleador tiene que, prácticamente es el filtro, sí, donde toda la información debe emerger sobre él. El empleador también toma las decisiones de hacer un proyecto y la organización de la formación de materia preventiva. Bueno, estos proyectos y la organización de materia preventiva ya prácticamente es apoyada en este caso, por los asesores, ¿no? Tendrá un asesor designado del área de seguridad, de la parte organizativa de toda la empresa, las cuales realicen un proyecto direccionado a que todas las áreas puedan funcionar de tal manera que no haya inconveniente ni en lo que es la seguridad y también la salud del trabajador, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? Continuamos.
Los derechos de participación y representación. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgo en el trabajo. Si bien es cierto, chicos, que los trabajadores tienen a su representante. El representante prácticamente es el que va a estar en nexo directo con el empleador. Es el portavoz de todo el sentimiento, de todo lo que hace, lo que necesita, en este caso el trabajador. Pero también el trabajador a su vez tiene el derecho de participar en una empresa en todas las acciones que se realicen en la misma. Claro que esto ya tiene que ser comandado por el representante de ellos, ¿no es cierto? Podemos aplicar muchos ejemplos, ¿no? Resulta que se va a dar una charla de seguridad en el área, en cualquiera de las áreas de la empresa, ¿no? Pero solamente se lo va a hacer para un sector, al sector más crítico, al sector que es más vulnerable, al sector donde se han presentado un alto riesgo de incidentes o de accidentes. Entonces, ahí se le va a realizar una charla, pero todo el sector tiene que estar sabiendo, el sector laboral de los trabajadores tiene que estar conociendo el por qué, las razones de por qué se da ahí y no se da en otro lado. Entonces, hay situaciones que a veces se dan así unilateralmente, pero también hay capacitaciones que se la hace de manera global, ¿no? Entonces, o se la puede hacer por cada área, de acuerdo al desempeño de cada una de ellas, o al riesgo. Siempre se le da prioridad. Recordemos que el empleador siempre va a dar prioridad a los casos extremos, ¿no? A esos casos que todavía se puedan presentar un riesgo, bueno, eso ya quedan como para segundo plano, pero no dejan de ser importantes también, pero sí hay primero la participación en los riesgos extremos. También el derecho de la participación y representación de los trabajadores en empresas o centros de trabajos que cuenten con 6 o más trabajadores. La participación de estos se analizará a través de sus representantes. Cuando hay una empresa con 6 o más trabajadores, sí, prácticamente debe existir un líder. Un líder es el representante que prácticamente los direccione a ellos, ¿no? Porque si bien es cierto, si hacemos una relación de aquellas empresas donde existen de 250 a más trabajadores, hasta 500 trabajadores, no van a encontrar solamente un representante de la empresa, no van a encontrar algunos. Ya hablamos cómo son designados. Entonces, este tipo de situaciones se da para que ellos puedan, a su vez, ir analizando esos pormenores o esas obligaciones o derechos que tiene el trabajador y que tiene que también hacerlo conocer, ¿no? Entonces, de eso nos habla el derecho a la participación y representación del trabajador. Los delegados de prevención. A ver, ¿quién me lee? Chicos, delegado de prevención. Delegado de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, salvo que se acuerde otro tipo de elección. Su número dependerá del número de trabajadores. Sí, correcto. Competencia. Un ratito ahí, Steven. Sí, los delegados de prevención prácticamente son esos delegados el delegado del trabajador, ¿no? Cuando hay una cantidad mayor, como les decía antes, de trabajadores, pues bueno, se designará de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Porque puede haber 250 o 500 trabajadores. Bueno, es un poquito dificultoso de que solamente exista un representante de todos los trabajadores. Ahí por lo menos debe haber, qué sé yo, si hay 10 áreas, por cada 5 áreas, por cada 2 áreas que tengan afinidad, puede existir algún representante que haga las funciones de un representante general. Entonces, pero también entre los representantes tiene que haber un representante líder que maneje toda la funcionalidad de los deberes y derechos del trabajador.
y bueno, ellos son elegidos entre ellos mismos, ¿no? Ya habíamos anticipado eso, cómo son elegidos y bueno, eso ya es un recordatorio, ¿no? Continúa, Steven. Competencias y facultades de los delegados de prevención. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones sobre materia preventiva. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de los riesgos laborales. Ya, correcto. ¿Cuáles son las competencias del delegado de prevención? Bueno, directamente este delegado va a colaborar con todo lo que es el funcionamiento de la empresa, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es mejorar todas esas acciones que se dan. Tratan de que las actividades que se cumplan dentro de la empresa y las acciones que cumplan los trabajadores en este caso, si hay algún inconveniente, si hay presentación de riesgos, si de pronto la matriz productiva no es la que se está esperando. Entonces, hay diversos tipos de situaciones o factores que puedan estar incidiendo a que de pronto la empresa no esté funcionando bien, pero en cambio este tipo de organización, sí, el delegado tiene esa función, ¿no? Va a laborar directamente, no solamente va a estar en favor de la defensa como delegado del trabajador, también va a estar en función a beneficio de la empresa, ¿no? Como tal. ¿Tiene que también promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa? Sí. Eso, la pregunta que le hice a los compañeros que trabajan en empresa, preguntaba si el trabajador es socializado, si se le hace conocer los tipos de normativas o políticas que se manejan dentro de la empresa. Entonces, el trabajador tiene eso, no tiene que cooperar prácticamente, porque aún sabiendo y conocemos que hay trabajadores que hacen caso omiso a las normativas dentro de la empresa, ¿no? ¿Sí? A pesar de tener de pronto un folleto a la mano o de estar en la pared o de ser prácticamente capacitado, inducido sobre la seguridad y salud que deben tener ellos mismos dentro del trabajo. Si a pesar de eso no lo aplica, entonces ya corre a cargo, en este caso, de los famosos llamados de atención, ¿no? Esos llamados de atención, pues que bueno, ya también se los maneja internamente por el tipo de situaciones o de faltas que un trabajador pueda cometer. Ser consultados, los delegados de prevención deben ser consultados por el empresario o por el empleador en este caso, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones o materia preventiva. Esa era una de las obligaciones prácticamente y de los deberes del empleador, de hacer conocer en este caso al representante de los trabajadores o al delegado del mismo, hacer conocer todas las acciones que se van a dar. ¿Por qué? Porque él prácticamente ha sido designado como el protector de todos los trabajadores, ¿no? Aquella persona que tiene que informar a su trabajador. Tampoco va a ser designado y bueno, y aquella mañana resulta que se realizó alguna actividad y el trabajador está en desconocimiento. Entonces ahí hay una falta de coordinación, ¿no? Pero cuando ya se suscita todo esto, pues bueno, el empleador tiene el derecho de hacerle conocer, en este caso, al delegado de los trabajadores para su respectiva acción de prevención que se pudiera realizar dentro de la empresa o fuera de la misma también, ¿no? Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Esto se trabaja directamente, bueno, no tan solo con el área de riesgos laborales, porque aquí también habría que ejercer un seguimiento en cuanto a la vigilancia, no tan solo de los riesgos, sino también de la salud. Entonces, tendría que trabajar a la par con el equipo interdisciplinario que siempre estamos hablando, que es
el jefe de seguridad y también el médico de salud ocupacional. Entonces, con ellos se debe trabajar conjuntamente para hacer un seguimiento a los trabajadores en cuanto a la seguridad y salud de los mismos. A ver, chicos, otro compañero que ayude a leer. Competencias y facultades de los delegados de la prevención. Buenas tardes. Hola. Acompañar a los... Sí, Amalia. Hola. sí, soy yo. Bueno. Ya. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo y a los inspectores de trabajo y seguridad social en sus visitas e inspecciones. Ya, ahí nomás. Vamos a transcribir punto por punto. Una de las facultades del delegado de prevención, sí, porque se puede dar el caso de que, bueno, los inspectores de trabajo y de seguridad social realicen las inspecciones y a veces ustedes saben que el delegado de prevención debe tener un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de todas las áreas y también debe conocer a todos sus trabajadores, ¿no? Conoce cuál es su actividad, cuál es su desempeño, cuál es el compromiso con la empresa y hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de ellos, y también debe conocer los turnos rotativos que ellos tienen, ¿no? Porque puede ser que hoy día esté Juan de mañana en un turno de 8 a 12 y mañana esté de 2 a 6, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se pueden encontrar con diferentes tipos de trabajadores que realicen actividades diferentes, pero todos tienen un mismo fin. Entonces, la importancia del delegado de prevención es asistir a todo este tipo de inspecciones o de seguridad social que ellos realizan su trabajo y que por ende pues deberían tener también ese direccionamiento de alguien quien conoce prácticamente el accionar de cada uno de sus trabajadores y también de la empresa y de las áreas que desempeñan cada uno de los mismos, ¿no? Continúe, María. Ya. Tener acceso con las limitaciones previstas en la ley a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Correcto. El delegado debe conocer todo el manejo de las normas y políticas que se manejan dentro y fuera de la empresa. Prácticamente el conocer eso lo hace acreedor al conocimiento de alguna alteración que se pueda dar o de algún altercado o de algún inconveniente que se pueda presentar entre los trabajadores, que se puedan presentar en alguna actividad o que se puedan presentar en algún negocio o que se pueda presentar con la parte externa y la parte interna. Entonces, el tener acceso en todo ese tipo de situaciones de las normativas, sí, no le da tampoco el derecho de intervenir en todo ello, ¿no? También debe tener una limitación de acuerdo a la ley, porque ellos tienen sus limitaciones. No es que se les va a dar carta abierta de decir, bueno, sí, tú tienes derecho de, si un trabajador tiene algún inconveniente en cuanto a su seguridad y salud o algún inconveniente de tipo demanda, vamos a decir, con la ley o alguna cosa por el estilo, entonces ellos deben limitarse solamente hasta donde pueden intervenir, ¿no? Pero de igual tienen esa facultad también de conocer las normativas y políticas que se manejan en la empresa. Continúe, Amalia. Ya. Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores. Sí, esto es muy importante para, en este caso, para el delegado de prevención. Asimismo, el delegado de prevención, como reúne muchas cualidades, debe tener un intelecto para poder llegar a sus trabajadores. Recuerden que no se lo designa solamente porque sea prepotente, porque sea bravo, porque tenga otro tipo de características. No, se lo designa también
por saber llegar al trabajador. Y una de las condiciones en las cuales se puede llegar a un trabajador es también a través de alguna dificultad que tenga cualquier trabajador en su salud. Entonces, cuando hay una alteración en la salud, automáticamente el delegado de prevención debe tener eso también, debe hacer uso de su gala de la parte humana que todos tenemos como para poder llegar a un trabajador y también debe ser informado, ¿no? Debe ser informado en este caso no tan solo por el empresario, debe ser informado por el médico de salud ocupacional, quien es el encargado prácticamente de hacer un seguimiento a lo que es la salud del trabajador. Siga, Amalia. Ya. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo. Correcto. Bueno, él como delegado tiene que tener, los delegados, para comenzar, los delegados de prevención, ellos tienen un trato especial en cuanto a su horario de trabajo, ¿no? Él solamente es designado entre los trabajadores, pero tiene todas esas facultades que son prácticamente designadas también por el empleador, que le dará pues un espacio para que él pueda hacer uso del mismo y poder vigilar y supervisar también y recorrer todas las áreas de la empresa. Tiene esa potestad de hacerlo. ¿Por qué? Porque él como delegado tiene esa función de observar qué es lo que hacen los trabajadores en este caso, ¿no? Porque él como representante tiene que estar prácticamente, aparte de direccionar, tiene que coordinar y tiene que también prever, pues, ¿no? Hay ese tipo de prevención, no tan solo para los riesgos, sino para otro tipo de situaciones que se pueden dar. Bueno, hay muchos factores, incidentes, para que este delegado de prevención pueda intervenir, como por ejemplo, trabajadores pueden estar haciendo uso de un descanso, pueden haber trabajadores haciendo uso de un descuido o de un entretenimiento entre ellos y no están aplicándose al trabajo. Pueden haber trabajadores que de pronto no estén utilizando el equipo de EPP adecuado en algún trabajo y él de pronto lo puede direccionar. Puede haber trabajadores que no estén haciendo bien su trabajo, sus labores, y él puede, como representante de ellos, puede tener esa facultad de llegar a ellos y direccionarlos, ¿no? Situaciones así que se pueden dar. Hay diferentes situaciones que alteran el buen desarrollo de un trabajo en la empresa, pues, y que el delegado tiene esa facultad de supervisar y de recorrer todas esas áreas. Sí, continúe, Amalia. Ser informado por el empresario de la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Correcto. Sabemos que todas las medidas de prevención que se dan están justamente para eso, ¿no? Una vez que se haya identificado los riesgos, pues las medidas preventivas y después que se haya evaluado los mismos, las medidas preventivas, el plan de prevención va a recaer en eso, cuyo objetivo sea la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, el empresario, en este caso, tendrá que informarle. Yo sé que de pronto se maneja de la siguiente manera. El empresario delega a los jefes de áreas para que ellos a su vez pues, informen, en este caso, al delegado de prevención, quién es el que va a estar a conocimiento de cuáles son esas medidas de prevención que se van a adoptar en la empresa a favor del trabajador. Gracias, Amalia. ¿Algún otro compañero? Comité de Seguridad y Salud. Yo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Comité de Seguridad y Salud. El comité estará formado por los delegados de prevención de una parte y por el empresario y sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de la otra. Sí, bueno, este comité de seguridad siempre se lo forma así, ¿no? Por el empresario, representantes de los trabajadores y, bueno,
dependiendo también el número de empleados, ¿no es cierto? De acuerdo a eso y este es como el comité paritario. Marco, no sé, Marco, ¿estás escuchando, Marco? Sí. Ya. Sí. En empresa donde usted labora, ¿cuántos trabajadores aproximadamente existen? Bueno, aquí en Manta tenemos 46. 46. 46 trabajadores, sí. Ya. Y El comité de seguridad que está formado en empresa es a nivel general o de acuerdo a cada empresa tienen su comité de seguridad. Me imagino que así sí, debe ser. sí, en Guayaquil está el comité central y aquí está el subcomité. El Correcto. subcomité igual está conformado por 6 de representantes de los trabajadores y 6 representantes del empleador. Correcto, sí. Perfecto, eso era lo que quería salir de duda. Ya. Continúe, Catherine. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. Sí, algo me está diciendo Marco de acuerdo a la experiencia de la empresa. No todas las empresas se manejan de la misma manera, ¿no? Pero tampoco esta reunión trimestral, les repito, no es un estándar. No está aprobado por ningún lado de que tienen que sí o sí reunirse trimestralmente. Ya son decisiones internas del comité, pues que se pueda reunir mensualmente, trimestralmente o semestralmente, ¿no? Entonces, así se lo hará de acuerdo a las resoluciones que emitan ellos. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Bueno, funciones y facultades del Comité de Seguridad y Salud. Siga, Catherine. Catherine, ¿se ocupó? Ya, aquí estoy. Funciones y facultades del Comité de Seguridad y Salud. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgo en la empresa. Continúo. Ya, un ratito. Estas son las funciones, ¿no? Hay diferentes funciones, pero entre las más importantes tenemos esto. Igual, esto de comité de seguridad ya en el nivel anterior creo que ya ustedes lo vieron, ¿no es cierto? Pero bueno, es una síntesis del mismo. Es participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. Este comité de seguridad está justamente diseñado para eso, ¿no? Para prevenir todo lo que son los riesgos en beneficio ¿a qué? A la seguridad y salud del trabajador. Ese es el fin más común, es el objetivo prácticamente que ellos tienen en mente para poder funcionar como tal. Continúe Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. Ya. En toda empresa existen métodos y procedimientos, ¿no es cierto?, para lo que es la prevención de riesgo. Entonces, lo que hace el comité prácticamente que estos métodos y procedimientos los promueve y trata en algunos de los casos verificar si los mismos se están cumpliendo, verificar si de pronto, como les decía en la clase anterior, pues que si hay algún riesgo nuevo, incorporarlo en la misma, ¿no? Porque los métodos y procedimientos, normas y políticas no es que están hechas ya como escritura de piedra, no. Eso es prácticamente removible de acuerdo a las acciones o a cómo se pueda presentar un riesgo, porque sabemos que los riesgos pues se van a mantener, siguen latentes y por ende pues va a existir siempre un riesgo en el día, puede existir un riesgo que se pueda presentar tarde que temprano y eso va a ser objeto de algún cambio dentro de si es que no existiera dentro de las normativas de la empresa, se hace una inclusión del mismo, ¿no?
Entonces, esta es las funciones y facultades del Comité de Seguridad. Hay otras funciones que son ya conocidas por nosotros. Sí, en cuanto a las funciones y facultades del Comité de Seguridad, trabajar exclusivamente en beneficio del trabajador, dar comunicación a los trabajadores en cuanto a las acciones pertinentes que ellos tienen programados. Entonces, así un sinnúmero de funciones y facultades que tienen ellos como para poder desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? De mi parte no, Mayer. Ok. Bueno, chicos, esa ha sido la clase de órganos de representación especializada, en la cual pues tenemos claro pues que el representante es prácticamente elegido por el trabajador y es elegido entre los trabajadores, ¿no? Bueno, la importancia de este tema en conocimiento de todos ustedes. Esta clase va a quedar grabada. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Me la pueden hacer antes de culminar la misma. ¿Ninguna? Genial, es referente a los videos, Ahí. no los puedo revisar, no se pueden ver. No Sigo sé, sin poderlo a ver. ver, déjame preguntar al resto de compañeros si tienen el mismo problema. Sí, profe, yo también tengo el mismo problema. Ya. ¿Quién más tiene ese problema? Yo también, profe, tengo el mismo problema. Yo también. Ya, o sea que no han visto ningún video. Solo aparece No, la no se primera puede. clase. Profesor, Ya. buenas tardes. Hola. En mi caso, yo sí puedo descargar los videos. Ya. No los puedo ver en la plataforma, pero sí los puedo descargar. Oh, Profe, yo ya. le voy a mandar una captura para que vea cómo me sale a mí. Ya. Ya, listo, ya voy a arreglar esa situación, ya. Bueno, en buena hora llevamos pocas clases. Pero bueno, chicos, ya esta clase queda grabada para aquellos estudiantes que no estuvieron en la misma.